Ya empezó el declive de Morena, el declive de López Obrador. Morena es derrotable. Está claro que es una amenaza para la democracia y el país se está yendo al abismo. Como lo que somos, la verdadera izquierda. Si dejamos que siga y se consolida, se va a convertir en un dictador. Este es el podcast de Andrés Bancook. Con el gusto de encontrarme en esta jornada con nada más ni nada menos una de las figuras políticas de relevancia en este momento en el panorama nacional, con el señor Jesús Zambrano, el presidente del PRD. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Andrés. Con el gusto de estar aquí con ustedes, contigo. Comenzamos con un mezcal, porque estamos en época de feria. Salud. Fíjate que quería arrancar preguntándote qué se siente, siendo un hombre del PRD, tener que estar en alianza con partidos como el PRI o el PAN. Mira, hace apenas unos cuantos años, un par de años por lo menos, era impensable una alianza así. Pero las circunstancias políticas del país nos han obligado a que fuerzas tan disímbolas como el PAN, el PRI y el PRD confluyéramos en una alianza así, en defensa de instituciones, de principios, de derechos que construimos durante décadas. El PRD y el PAN en mucho tiempo en la oposición, con un PRI en el gobierno, después el PAN fue gobierno, pero aún allí nosotros empezamos a hacer alianzas electorales con el PAN hace ya 12 años, en 2010, en varios estados de la República para ganarle al PRI en gubernaturas y acelerar el proceso de transición democrática. Pero llega el gobierno de Andrés Manuel a López Obrador y empieza a tomar un conjunto de decisiones que ponen en riesgo precisamente las instituciones democráticas, los derechos políticos, libertades que habíamos conquistado. Él, incluso habiendo estado en la oposición durante un buen rato con el PRD, siendo él miembro militante del PRD, López Obrador. Y entonces, después de que él gana en el 2018, yo digo que aceleró, potenció los impulsos, las pulsiones autoritarias que ya tenía, que había manifestado en el PRD cuando él estaba allí con nosotros, y que por eso también, como no soportaba que en el PRD le hiciéramos contrapeso, particularmente el equipo político nuestro, el que yo formo parte a nivel nacional de Nueva Izquierda, pero también como dirección política nacional, dijo, a ver, no. Él quería un partido político que estuviera abierta y claramente a su servicio, en donde él mandara sin ningún contrapeso, y así fue que creó Morena. Entonces, ya él en la presidencia de la República actuó sin contrapesos, actuó haciendo realidad lo que nos llegó a decir muchas veces cuando estuvimos siendo parte de su equipo en el gobierno de la ciudad, él como jefe de gobierno. Cuando le decíamos, oye, Andrés Manuel, hay que poner atención para conseguir más espacios, más triunfos para las diputaciones, senadurías, para las presidencias municipales. No. Esos deben ayudarnos dándonos dinero para las campañas. Los presidentes municipales son una olla de corrupción. Lo importante, y apuntaba con el dedo hacia Palacio Nacional, desde ahí, desde las oficinas de gobierno de la ciudad, dice, lo importante es llegar allá. Allí es en donde se decide todo. Allí, y estando ahí, ya hacemos lo que queramos. Dices, bueno, pues sin compartir con él eso,
pero ahora lo está haciendo realidad y empezó a tomar decisiones. ¿Es peligroso hoy en día? Está claro que es una amenaza para la democracia, para el desarrollo del país, para el desarrollo económico mismo, para sacar a las grandes masas de millones de pobres, sacarlos de esa situación de precariedad económica, es decir, de la pobreza. Pues claro, ahí están los 3 años y meses de gobierno, Andrés, que han venido a demostrar que no es verdad que en su filosofía política central esté el primero los pobres y sacar a la gente de la pobreza. Hoy tenemos más pobres y más gente en pobreza extrema que hace 3 años y medio, o casi ya 4 que él 40 ganó. meses van. 40 meses. Son bastantes. Son bastantes, ya es la segunda mitad de su sexenio. Y entonces esta situación extraordinaria que no habíamos pensado que pudiera suceder fue la que nos llevó a decir al PRD, al PAN y al PRI: es necesario que fuerzas tan diversas de la mano de la sociedad civil nos juntemos para defender lo que se construyó, unos desde la oposición, otros desde el gobierno, pero lo construimos finalmente en acuerdos políticos. Y el país se está yendo al abismo. Y fue por eso que se generó, se construyó la coalición Va por México en el finales de 2020 y actuó electoralmente el año pasado y la hemos mantenido hasta la fecha. Jesús, el PRD, sin duda una de las fuerzas importantes, llegó a tener el 1/4 de la votación genérica en algún momento en una elección, luego pierde mucho poder. Parecería que, al igual que el PRI, está en un reauge, que está naciendo nuevamente. ¿Así es? Sí, efectivamente hay mucho de eso, porque la salida de López Obrador en el 2012, hace 10 años, después de las elecciones últimas presidenciales en las que fuimos con él como candidato a la presidencia de la República, que fue la última vez que yo lo vi después de que se calificó la elección por el Tribunal Electoral, él rompe con el PRD abiertamente, se va y sí nos fractura a la mitad, pues era un liderazgo importante, con mucho peso en cuadros, estructuras, etcétera, del PRD, y nos quiebra prácticamente a la mitad. Aún así, en el 2015 le competimos y todavía tuvimos, ellos ya con registro electoral nuevo como Morena, tuvieron menos votación y menos diputados en San Lázaro, la Cámara, menos que el PRD. Luego viene la elección del 2018, el PRD toca lo que yo le llamaría su punto más bajo y nos hemos propuesto reiniciar un proceso de desarrollo, de consolidación del partido como lo que somos, la verdadera izquierda, y subrayo, verdadera izquierda y democrática del país, porque López Obrador no es un hombre de izquierda ni su gobierno es de izquierda, es todo lo contrario de lo que señala, de lo que dice. Es más conservador y más neoliberal que lo que acusa a sus anteriores, a los anteriores gobiernos, los que le precedieron. Entonces, todas sus políticas, todo lo que está haciendo, el querer apropiarse de los resortes fundamentales del ejercicio del poder, concentrando todos los poderes en un solo individuo, llevándonos con rumbo a una dictadura, porque la concentración de todos los poderes, contrario a lo que dice la Constitución de una república democrática como la nuestra, eso es dictadura. Eso es lo que estamos viendo en otros países de Centro y Sudamérica y otras partes del mundo. Bueno, eso es lo que yo te diría significa el gobierno de López Obrador. Y entonces ahí empezamos nosotros a decir, a ver, es nuestra oportunidad, nuestro reto
Y ahora hemos iniciado este proceso de relanzamiento de nuestro partido, del PRD. Ahora vemos que en sí Morena acaba de tener fuertes golpes a sus fortalezas, que en las últimas votaciones que han habido o en las consultas no le ha ido tan bien. Eso genera en el PRD también una visión de que en las próximas votaciones que se vienen el 5 de junio no le va a ir tan bien. Le vamos a ganar en la mayoría de las elecciones. Entre ellos la han perdido desde hace ya varios meses Aguascalientes, pero empezó el declive claro ya de Morena. Empezó desde el año pasado, cuando le quitamos como coalición la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para modificar la Constitución al antojo del presidente. Lo acabamos de ver el domingo 17 de abril, cuando no pudo salir su nociva, regresiva y contaminante y corrupta ley Bartlett de reforma eléctrica. Pero logró meter inmediatamente al otro día la del litio. Del litio, pero eso incluso hasta se va a impugnar por inconsistencias constitucionales, porque no pueden manejar las cosas así como ellos lo sacaron. Pero como quiera que sea, ya no sacó esa reforma como la quería, para hacer un monopolio y a manejar a su antojo todo el sistema y la industria eléctrica nacional, eliminando prácticamente a competidores y anulando a quienes habían invertido en la generación de energías limpias y renovables en el país. Lo que nos llevaría, si eso pretenden todavía hacerlo, a pagar indemnizaciones, multas, etcétera, de decenas de miles de millones de dólares con quienes tienen invertido en el país en esa materia. Bueno, pero ya lo detuvimos y lo habíamos detenido en su intentona de generar la percepción de que gozaba de completa salud, de gran fortaleza como en el 2018, un domingo antes, el domingo 10 de abril, con esa farsa de consulta popular que hizo, porque pretendía allí decir, ya ven, la gente sigue estando... Que bajó conmigo. Menos de la mitad de los 30 millones que presumía. Exactamente, bajó menos de la mitad el apoyo que la gente que en términos numéricos le expresó en las urnas. Y digo en términos numéricos porque de esa menos de la mitad del caudal de votos que tuvo en el 2018, yo te podría asegurar, sin temor a equivocarme, que por lo menos la mitad de los que aparecieron cruzando la boleta porque sí, que siga AMLO como presidente, los llevaron a votar a la fuerza o mediante pago expreso. Estuvieron pagando hasta 5,000 pesos por voto en varios estados de la República, gastando miles de millones de pesos, te lo puedo asegurar, que lo sacaron del erario público. Entonces, ya empezó el declive de Morena, el declive de López Obrador. Morena es derrotable, ya dejaron de tener la hegemonía social, electoral, y la percepción de la sociedad de que eran invencibles. No, ya no son invencibles. Y lo vamos a demostrar en estas elecciones. Las figuras políticas del PRD en Aguascalientes, los Sánchez Nájera están ahí presentes. Iván es una de las figuras. ¿Cómo ven ustedes en su grupo desde Aguascalientes, desde México a nivel nacional, a Tere Jiménez? La vemos muy bien acompañada, desde luego, por el PRD. Liderazgos jóvenes que han levantado y fortalecido con una presencia que no teníamos hace unos años como PRD en Aguascalientes. Y a Tere la vemos como una candidata que ha hecho suyas prácticamente las propuestas, las banderas, los puntos de la plataforma programática fundamentales del PRD en defensa de derechos humanos, en defensa de la gente más desprotegida, en defensa de la economía de la sociedad, de los ingresos,
de instalación de paneles solares, en fin, de un conjunto de aspectos que nosotros hemos propuesto. Y Jesús, la pregunta quiero ser más puntual. ¿Podría ser Tere Jiménez, si existiese el multiverso, la candidata del PRD sin ningún problema? ¿Cómo podría ser cuándo para cuándo? Ahora, o sea, ¿se sienten tan identificados como la candidata, no como simplemente una coalición para sobrevivir al tsunami que había sido Morena, sino la sienten suya? Vamos a poner un término así. Mira, apenas acabamos de tener con ella un evento con la estructura del PRD aquí en Aguascalientes. Y allí claramente dijo: yo me siento orgullosa, satisfecha de caminar de la mano con las banderas de la verdadera izquierda democrática del país, representada aquí en Aguascalientes en el PRD. Y usted lleno de orgullo ahí, escuchando esas palabras de que la izquierda y el PAN abrazados. Para que veas cómo ha evolucionado también la vida política del país y la vida política de Aguascalientes. Y ahí estaban los militantes, dirigentes estatales, municipales, cuadros, militantes de todos los municipios del estado de Aguascalientes, vitoreando a Tere como su candidata. Tere gobernadora, Bueno, entonces, ella misma lo ha dicho, y los propios compañeros Iván, Emanuel... Ahí me lo saluda Iván, que me cae muy bien. Un buen y gran presidente nuestro. Dice Tere: yo soy la más perredista del PAN. Órale. ¿No? Entonces yo la ubico a ella situada como una candidata necesariamente en el centro, tomando los aspectos básicos, fundamentales de una plataforma del centro derecha, diría yo, y al mismo tiempo también del centro izquierda. Y en ese escenario, con esa configuración, nosotros nos sentimos esencialmente representados en Tere. Nos sentimos muy cómodos pues con ella. Aprovechando su visita, si tuviera que motivar, porque también hay un dejo de confianza, hay un exceso de confianza de que esto va a arrasar, pero si le tuviera que hablar a esa masa votante del PRD en Aguascalientes para que salga a votar, para que no se sienta confiada, para que se sienta motivada, ¿qué le diría usted a un PRDista de toda la vida que lo está escuchando y va a decir: qué bueno que vengan a Aguascalientes, que se interesen más por las propuestas para Aguascalientes? ¿Qué le diría? Que asuman, en primer lugar, de que estamos ante una amenaza mayor para la vida nacional. ¿Amenaza? Amenaza mayor, que sería que ganara Morena aquí. ¿Es una amenaza? Sí, es una amenaza para la democracia. Ahora sí lo puedo decir con toda propiedad. El que Morena siga ganando territorios en el país es un peligro para México, porque ya Morena con López Obrador en la presidencia se ha convertido en un riesgo país, en un peligro para México, para sus principios democráticos de lo que configura una república y para los derechos y libertades esenciales de nuestro país. Si dejamos que siga y se consolida, se va a convertir en un dictador, a la manera mexicana, pero esencialmente con rasgos esenciales de dictador. Entonces, no permitamos que eso suceda. Segundo, le diría claramente a mi militancia aguascalentense, de la que me siento orgulloso, mujeres y hombres, que ellos, Morena y López Obrador, no son de izquierda, son conservadores, son autoritarios y opuestos en lo esencial a la doctrina política y a los planteamientos programáticos del PRD. Tercero, que Tere Jiménez es una mujer confiable, que ha abrazado, como se los dijo en esta reunión de la estructura perredista, los postulados esenciales que plantea el PRD para llevarlos a su programa de gobierno, en un gobierno que está comprometido en la coalición como
un gobierno de coalición al mismo tiempo. Y por lo tanto, cuarto, les diría, ayúdenos a fortalecer al PRD, porque mientras más fuertes y con más votación llegamos el próximo 5 de junio, más vamos a poder incidir también con nuestras propuestas de una izquierda democrática en el gobierno de Tere Jiménez, y más vamos a pesar también nacionalmente, y vamos a dejar claro que lo que han pretendido hacer del PRD de sepultarnos, que es el objetivo fundamental que respecto del PRD tiene López Obrador, no es verdad, que aquí estamos vivos y más fuertes. Y decirle desde aquí, desde Aguascalientes, a López Obrador, nos querías enterrar. Los que van a ser enterrados, y no va a pasar mucho tiempo, van a ser ustedes, políticamente hablando. Oiga, aprovechando que lo tengo aquí con confianza, es de las pocas personas que conozco que lo conoce desde hace muchos años. ¿Fue su amigo Obrador? No, amigos no, fuimos compañeros de partido. Eso, ahí está la historia que lo consigna, no hay que negar la historia. Pero amigos, así de repente decir, oye, pues vámonos a comer y platicamos y nos echamos unos tragos, unos tequilas o una copa de vino. No, así no. Nunca así el trato. Y ahora menos. Menos, desde hace 10 años, Andrés, se acabó toda relación. No he cruzado palabra con Andrés Manuel, ni quiero cruzarla a menos que en algún momento lo podamos sentar en el banquillo de los acusados por todo el daño que le está haciendo al país hoy. Jesús Zambrano, gracias por este espacio. Qué gusto conocerte, no tenía el gusto y se viene un momento importante para la historia y para Aguascalientes. Qué bueno que se den a nivel nacional el tiempo para venir a recorrer y también a poner bajo la lupa a su gente, ¿no? Para que siga jalando para el mismo lado. Claro que sí. No, muchas gracias a ti y a ustedes, Andrés. Salud. Salud. Este es el podcast de Andrés Bancú. Sigue al explorador de la comunicación en sus redes sociales www.andresbancú.com.